Es un gusto para nosotros que hayan asistido a esta convocatoria. La verdad que tenemos ganas de escucharlos, a ver las opiniones de cada uno de ustedes. Y en esta que es, ya ni me acuerdo de la mesa y el número, porque ya perdí la cuenta del jueves a la tarde, ya no lo sé, pero el espíritu es el mismo. Estamos con este proyecto ambicioso proyecto de tratar de generar una Agenda 2026-2030, no solo para las instituciones educativas, sino para las entidades intermedias, los gobiernos, las sociedades, las instituciones, de manera tal de poner en marcha estos tres tópicos que pusimos en la convocatoria, que tiene que ver la investigación, si es investigación, qué investigar en el campo del diseño. Cuando hablamos de esto, no quiero ceñirme al campo del diseño, sino que estamos involucrando diseño, comunicaciones y creatividad en general para hacerlo suficientemente amplios. Por otro lado, tiene que ver esto con la jerarquización de las profesiones. eh, Digo, para dejar de lado los lamentos y empezar a hacer algo realmente útil y acciones que contribuyan a eso. Y por otro lado, tiene que ver con la formación académica y nuestras mallas curriculares y los alcances de nuestras carreras, instituciones, títulos y demás. Dentro de todo eso, cada uno intervendrá con lo que le parece. Lo que ha pasado en estos días, yo que ya llevo 2 semanas con esto, sumando la presencial, es que lanzamos un tópico y empezamos a hablar de eso y como consecuencia derrama sobre los siguientes, así que vamos a estar hablando de todos casi con seguridad. La idea de todo esto como agenda es, esta mesa, este seminario, este conversatorio está siendo grabado, como todo lo que hicimos hasta ahora. Vamos a la tarea de desgrabación después, más allá de lo que estamos tomando apuntes de grabaciones, y sí dejo una posibilidad abierta también. Todos aquellos que más allá de lo que hablemos hoy en esta mesa, en este encuentro, les surge a posteriori alguna otra cuestión que les interese sumar, algún texto o lo que fuera, lo pueden enviar después por correo a vínculos.palermo. ¿Está bien, Adrián? Vínculos.palermo@gmail.com. Perfecto. Así que ahí lo pueden enviar cualquier otro tema que quieran desarrollar o que lo tengan y que quieran sumarlo, ahí será. Con todo, opiniones de todos ustedes, más todas las que se hicieron en la modalidad presencial, vamos a elaborar esta agenda. En la agenda va a estar las opiniones de todos, si son opiniones, esta es otra cosa de las que quería hablar. Si las opiniones son, como en este caso, si ustedes están esperando que nosotros estemos esperando que la opinión sea la opinión de todos, sea, recordamos en todos los términos, sería un poco aburrido. Entonces, lo mejor será que no acordemos, lo mejor será escuchar otras voces, lo mejor será la disidencia y poder escuchar y poner en práctica las voces de la disidencia, así están todas las voces, todas las opiniones, como para poder sumar en esta agenda. Una vez que elaboremos el borrador de la agenda, se lo vamos a enviar a todos antes de publicarlo y antes de hacerlo circular en las redes. Eh, Así que de eso se trata el día de hoy. Eh, Como voy a coordinar, y en esta mesa particularmente somos unos cuantos, disculpen, pero les voy a hacer, les voy a pedir que sean acotados en las opiniones. Y respecto a las recomendaciones que le hicimos anteriormente, sobre todo en la convocatoria, no vamos a proyectar nada, no vamos a leer nada, queremos escuchar ideas y opiniones. Por eso de esto se trata un conversatorio. Si alguno de ustedes tiene, además de en esta instancia, quiere vincularse con otras instituciones para generar acuerdos, convenios y demás, para eso hay un chat. Suben al chat las direcciones que ustedes tengan, quieran, y a partir de ahí se van vinculando entre todos. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar. Les voy a pedir que brevemente, muy brevemente, ¿sí?
hagan una presentación cada uno de qué institución vienen, de qué país, a qué se dedican, rápidamente, sintético, por lo menos para saber quiénes son los que están con nosotros en esta mesa. Veo muchas caras conocidas que yo las conozco, como Rebeca, Marcelo, hola Marcelo, Rebeca, Marcelo y gente que hace mucho tiempo estamos vinculados, pero creo que se tienen que presentar todos. No tengo un orden establecido, el único orden que tengo es el orden que los tengo en la pantalla, así que voy a ir por ahí. Y comienzo por Lucas Rodríguez. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lucas Rodríguez, estoy doctorado en didáctica de la arquitectura y es un poco la línea en representación aquí en Argentina de un grupo de investigación, Formaciones de la Arquitectura por la del Sur de Bahía Blanca y también otro grupo que tengo la posibilidad de dirigir en la Universidad del Este, en donde también trabajamos en la investigación de las prácticas proyectuales. Gracias, Lucas. Voy ahora a Rebeca Isadora Lozano Castro. Hola, Rebeca. Hola, buen día a todas y a todos. Bueno, en mi caso, tengo un doctorado, en diseño, precisamente por la Universidad de Palermo, y un postdoctorado en arquigrafía. Esa es mi línea, lo que es, las comunicaciones leídas a partir de, objetos construidos, en específico la arquitectura, ¿sí? Y de ahí todas sus derivaciones que se han venido dando, sobre todo con la lectura de tipo discursivo, sociodiscursivo, en estos objetos, ¿sí? Generalmente mis proyectos de investigación transitan en lo transdisciplinar. Tengo un cuerpo académico, el cual soy miembro, que es el Cuerpo Académico de Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio, en el cual nos abocamos mucho a la lectura de estos objetos y otros desde una perspectiva material e inmaterial, en pro de la conservación del patrimonio y la preservación digital. Muchas gracias. ¿Y de dónde estás hablando, ¿De Rebeca? dónde? De México, sí, en este caso de la Gracias. ciudad de Tampico, Tamaulipas, y pertenezco a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias, Rebeca. Voy con Marina Falasca. Hola a todos, ¿qué tal? Hola desde Buenos Aires. Soy magíster en educación y estudios de área, doctoranda en educación global. Dirijo una organización sin fines de lucro, Star Scholars Argentina, que promueve el intercambio entre docentes, investigadores y educadores de distintas partes del mundo. En este rol coordino y diseño programas que promueven la educación global, entre ellos el programa COEL Enclave ODS para la educación superior en Iberoamérica, que ha vinculado a varias instituciones de más de 7 países a lo largo de la región. Muchas gracias. Gracias, Marina. Voy ahora con Gabriel Bergman Borges Vieira. Boa tarde a todos e a todas. Eu falo do Brasil, Rio Grande do Sul. Eu atuo na Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu venho de uma trajetória de mais de 15 anos em coordenação de cursos de design. Minha área de pesquisa é sobre processos de design, inovação pelo design, e especialmente na área médica hospitalar. Além disso, estudo questões de gestão do design, ensino e prática de design, e em alguns projetos e interesse em fortalecimento do design e disseminação da área. Obrigado. Gracias, Gabriel. Voy por Alejandro Serwaki. ¿Está bien, Serwaki? Sí, está perfecto. Bien, Bueno, gracias. buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hablo de Buenos Aires, Argentina. Bueno, yo me formé en varias disciplinas. Por un lado, comunicación social, que egresé de la Universidad de Buenos Aires, el periodismo y por otro lado, la consultoría psicológica, el counseling. Así que, bueno, hay un entramado ahí en mi recorrido profesional, en donde hay bastantes puntos en comunes de todo esto que dije. La comunicación, básicamente, comunicación institucional, creativa, el periodismo, especialmente en medios gráficos, también en televisión, y en el caso del counseling, trabajo con consultantes y con organizaciones. Así que, bueno, ojalá que ahí dé mi pincelada en algún momento. Gracias, Alejandro.
Hola Daniela, con Daniela Rondinone. Hola, ¿cómo están? Bueno, les hablo desde Estados Unidos, California. Yo soy egresada de la Universidad de Palermo, la carrera de Diseño Indumentario y Textil. Luego realicé una maestría en Ingeniería Textil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y en los últimos años me especialicé en todo lo que es biomateriales, materiales de nueva generación, cueros alternativos y la parte regulatoria de equipos médicos. Y en la actualidad me desarrollo como consultora en esas áreas y también sigo involucrada con la Universidad de Palermo en líneas de investigación en el área de moda. Gracias, Daniela. Diego Contreras Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, yo estoy en Lima, Perú. Mis estudios de grado son de comunicaciones. Tengo una maestría en antropología visual y actualmente soy doctorando en diseño en la Universidad de Palermo. Me dedico a ser básicamente docente, enfocado en investigación en la carrera de diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, he trabajado varios años como realizador de video y fotografía. ¿Ya? Eso. Gracias, Diego. Bueno, te tocó Marcelo. Marcelo Guío. Hola, ¿cómo están? Bueno, desde Madrid, esta vez, desde hace unos cuantos años. Eh, Hay que presentar títulos, así que bueno, soy magíster en comunicación y gestión corporativa de la Universidad Mayor de Chile, consultor en Design Thinking de la Universidad de Salamanca, diplomado en comunicación sustentable y gestión de RCE de Universidad Mayor, diplomado en herramientas para la comercialización de libros y metadatos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con la carrera académica, bueno, actualmente me dedico a dar masterclasses, pero previo a esto fui decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de ISIL en Lima, Perú, y 15 años en la Universidad de Palermo, y ahí nos conocemos bastante bien, en el área de diseño, comunicación y en todo lo demás. Y en lo que tiene que ver con mi actividad profesional, además soy director de la revista Experimenta en España, una revista, digamos, pionera en el campo del diseño, que lleva más de 35 años en el mercado, y al mismo tiempo soy director editorial de la editorial Experimenta Libros, enfocado especialmente en el mundo del diseño, la comunicación, el marketing, el branding. Y además de eso, en la actividad profesional, bueno, un estudio de diseño, branding, packaging, y soy consultor en branding y estrategia de comunicación. Gracias, Marcelo. Larisa Albuquerque de Alencar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Larissa. No hablo español muy bien, entonces voy a hablar em português. Eu sou Larissa, né? Sou pesquisadora e professora na Universidade Federal do Amazonas, Brasil. Atualmente sou líder do grupo de estudos, grupo de pesquisa, perdão, em design, gênero e sustentabilidade. Eu sou doutora em design, né, desenho, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E no momento, eu acho que basicamente esse seria um resumo da minha atuação, né? Minha maior parte de pesquisa, apesar de eu ser formada em design de produtos, é pesquisa na área de gênero e design social. Gracias, Larisa. Daniela Velázquez. Muchas gracias, buen día para todas y todos. Bueno, les hablo desde México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde a nivel administrativo soy coordinadora de los centros de investigación adscritos a esta Secretaría de Investigación, pero también pues soy académico investigador en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Prácticamente ahorita involucrada en cuerpos académicos que tienen que ver con línea de diseño y desarrollo social. Trabajo en diversos proyectos de investigación desde una perspectiva de derechos humanos, específicamente ahorita tratando el discurso visual de las infancias con referentes de crianza en prisión y pues bueno, trabajando también en docencia en derechos humanos y consideraciones como accesibilidad universal. Entonces, bueno, pues toda esta es como la línea, sobre todo en el campo del diseño social y ahorita pues incursionando en una profesionalización en temas de inteligencia artificial, pues epistemologías
innovadoras y políticas del sur, entonces, bueno, para nuevos planteamientos. Un gusto y pues también les comparto mi correo. Gracias, Daniela. Voy ahora con Ivonne Lona Olvera. Olvera. Hola, buenas tardes a todos. Estoy en México, soy académica de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y bueno, soy diseñadora gráfica y he tenido una formación interdisciplinaria hacia la cultura y las narrativas gráficas y me he especializado en prospectiva. Entonces es algo que me gusta mucho, me apasiona cómo podemos diseñar el futuro y derivar el cambio para el bien de las sociedades. Entonces, estoy ahorita con ese tipo de investigación y al mismo tiempo que estoy desarrollando un proyecto de museo digital de las industrias creativas y culturales acá en México. Gracias, Simón. Sí. Paso ahora por Erika Imbet y Fausto Zuleta. Hola, ¿cómo están? Mi jefa, que está acá al lado acompañándome, es arquitecta e ingeniera de diseño industrial. Yo soy un diseñador industrial. Trabajamos desde el ITM en Medellín, Colombia. Y ambos tenemos así que otros títulos, pero para avanzar eso no creo que sea importante. Entonces, gracias, Jorge. Bueno, gracias. Me queda entonces con Ruth Verónica Martínez Loera. Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica, soy de México, de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi área es el diseño gráfico y participo como investigadora en el cuerpo académico de ciencias del diseño. Eso sería por ahora. Gracias. Gracias. Veo que hay mucha gente de México, con lo cual vamos a ir mechando y dosificando. ¿Sí? Bueno, me toca a mí simplemente decirles que soy Jorge Gaito, estoy a cargo de la coordinación de esta mesa del simposio y además soy secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Diseñador gráfico, especialista en tipografía y con una larga trayectoria en el mundo académico. Con eso es suficiente. Gracias a todos por estar. Listo, se presentaron todos, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar. ¿Quién quiere comenzar? Erika y Fausto están levantando la mano. Ah, no, no están levantando la mano, simplemente están aplaudiendo. ¿Nadie quiere comenzar? Vamos, Marcelo, vamos. bueno. Digo, el que quiera, si no arranco, Lo que quieras. da Vos, igual, vos, da igual, listo. bueno. Sos el indicado, vamos. Perfecto. Como nos han Del tópico pedido, que quieras. Arranca con algo. sí, quería hablar básicamente de un tópico bastante remanido, si se quiere, dentro de todo esto que tiene que ver con la formación de las nuevas generaciones. Y como bien pidieron en la convocatoria, no traigo anécdotas, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de casos personales, nada por el estilo, pero sí me parece que siempre es un tema importante, creo que siempre está presente en los debates, sobre todo en todos los foros, que tienen que ver hacia dónde va la formación de profesionales. Y yo me hice me anoté 8 puntos muy concretos para no irme de tiempo y ser muy preciso como fue pedido. Porque pensamos en que formar los nuevos profesionales no es solamente una tarea académica, esto lo tenemos todos claro. Tiene que ver más también con una responsabilidad cultural y una responsabilidad social. Finalmente es qué tipo de sociedad queremos construir, digamos, de qué tipo de sociedad estamos partiendo y qué tipo de sociedad queremos construir. Y este es uno de los aspectos fundamentales en la formación, no importa del campo que sea. Concretamente ahora, si vamos al campo del diseño y la comunicación, el primer punto tiene que ver con esto de pensar que el diseño no es neutro. Y esto es una afirmación muy concreta. El diseño no es neutro. Pero ¿por qué digo que no es neutro? Bueno, en realidad nunca lo fue. Siempre el diseño tuvo que ver con esto. Porque, en primer lugar, diseñar tiene que ver con elegir.
y cada elección comunica una toma de partido, un punto de vista, una decisión acerca de qué tipo de modelo queremos nosotros construir de sociedad, de espacio cultural o de lo que fuere. Y cada elección que hacemos, y ya en el campo de lo concreto, cada elección de color, de tipografía o simplemente de una comunicación que vamos a hacer, siempre tiene que ver con buscar legitimar una forma de habitar, una forma de ser, una forma de vivir. Eh, entonces, cuando formamos diseñadores, no solamente nos limitamos al campo de enseñar herramientas, porque lo más importante de esto, creo, vuelvo a esto, no solamente diseñadores, sino comunicadores, es formar lectores críticos del contexto. Eh, digamos que la gran diferencia en el campo académico tiene que ver con superar esta instancia de la formación estrictamente técnica en lo que tiene que ver con el uso de un herramental determinado o de una metodología, digamos así, muy precisa, y ir al campo del pensamiento crítico, es decir, cómo usamos estas herramientas, para qué las usamos. Y por eso decimos que un diseñador o un comunicador no trabaja solo con formas, fundamentalmente trabajamos con significados. Y este es el punto central de esta idea de por qué no es neutro. Trabajamos con significados. Y estos significados modifican nuestro punto de vista y al mismo tiempo impactan en el punto de vista, en la percepción, en la cultura en la cual estamos insertos. El segundo punto dentro de la formación, bueno, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Esta necesidad de formar personas que sean capaces de comprender antes de resolver. Una de las problemáticas presentes hoy en todos los campos es la poca, escasa y en algunos casos nula capacidad de entender lo que se está leyendo. Y cuando hablo de leer no estoy hablando solamente de un texto, sino de entender qué es lo que está pasando. Y en el campo del diseño necesitamos formar diseñadores que comprendan, no solamente que respondan, no solamente que resuelvan problemas planteados, sino que comprendan la esencia de estos problemas a los que están supuestamente dando respuesta, para que no se detengan, para que pregunten, pero fundamentalmente también para que interpreten. Digamos que diseñar es entender una situación, leer la situación del contexto y a partir de esto proponer una respuesta que va a entrar en un tejido social amplio. Y este tejido social amplio incluye lo social, lo cultural, lo ambiental, lo simbólico, es decir, en todos los aspectos en los que estamos impactando con esta actividad. Por eso formar hoy diseñadores o formar comunicadores o formar personas en el campo de la creatividad tiene que ver también con formar ciudadanos del presente, es decir, personas que entiendan de qué va el mundo hoy. Y cuando hablo de que entiendan de qué va el mundo hoy, no estoy hablando solamente de una cuestión de macropolítica, estoy hablando también de cómo funcionan los mercados, de cómo funcionan las actividades industriales, de cómo funcionan los distintos terrenos de la cultura. ¿Para qué? Bueno, básicamente para salir del campo de que la comunicación, el diseño, la creatividad son percibidos como un maquillaje de una situación existente y pasen a ser una propuesta de acción trascendente que sea honesta, coherente y que parta justamente de la comprensión de este contexto en el que está. El tercer punto, vos me vas marcando los tiempos, entender a la formación como un acto compartido. Ustedes dirán, bueno, esto es una verdad de perogrullo, todos sabemos, o por lo menos todos los que de buena voluntad estamos desde hace muchísimos años en el campo de la docencia, sabemos que la docencia es un acto compartido. Pero no siempre es así. Y cuando hablo de un acto compartido, hablo de algo mucho más profundo que tiene que ver con la capacidad de conversar. Es decir, la educación tiene que ver con la capacidad de conversar. En el manifiesto Clutrain, de allí por el año 1999-2000, el primer punto del manifiesto era los mercados son conversaciones, ¿no? Y esta comprensión de que los mercados son conversaciones es mucho más profunda, tiene que ver con que la forma en que interactuamos, la forma en que conversamos, la forma en que enriquecemos nuestras ideas con la participación del otro, genera una mirada no solamente mucho más ajustada a la problemática global, sino también una mirada mucho más profunda sobre los fenómenos que tratamos. Desde esta perspectiva, obviamente el docente no es la persona que tiene que saber más,
sino que es la que tiene que saber escuchar mejor y al mismo tiempo también dar las posibilidades a los alumnos de entender que esas preguntas son preguntas responsables, que no es el arte de preguntar por preguntar para encontrar una respuesta precisa, porque finalmente un docente no es un oráculo, sino que en este arte de preguntar aparece el arte de la conversación. Y en todo caso, el docente ahí actúa como una guía que habilita este camino y no como alguien que impone una determinada solución. Entonces, el estudiante va a recibir respuestas o debe recibir respuestas, pero también tiene que aprender a dudar con rigor. Nos enfrentamos muchas veces en el aula durante muchos años a estudiantes que dudan permanentemente simplemente por el hecho de dudar. Eh, pero la realidad es que en esta conversación, en esta responsabilidad compartida, la duda debe implicar una mirada con rigor. ¿Qué tipo de rigor? Bueno, un rigor que tiene que ver con la conciencia, con el pensamiento y el desarrollo de un pensamiento crítico, y que es lo que en definitiva va a clarificar las ideas. Eh, por eso muchas veces decimos que no solamente se mide la capacidad de un alumno en función de una entrega, en función de un examen o lo que fuere, sino también en la capacidad que tiene de tomar decisiones que cada vez se complejizan más. Vivimos en un mundo complejo, cada vez más complejo, y dentro de ese escenario, obviamente, la participación de los alumnos juega un rol fundamental en este diálogo del que hablaba, del diálogo que hablaba. Por eso digo que tal vez se puede medir en qué tipo de miradas se han ampliado a lo largo de ese proceso de aprendizaje. El cuarto punto, bueno, del oficio a la conciencia proyectual, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos de que, bueno, sí, claro, hay que enseñar técnica, es básico, no es una cosa o la otra. La técnica es fundamental, ¿por qué? Porque los resultados están avalados por el uso correcto y preciso de una técnica determinada, ya sea una técnica de investigación o una técnica de desarrollo de un proyecto de diseño. Pero también lo que hay que entender es, cuando estoy interviniendo en esa instancia proyectual, el alumno debe entender desde qué lugar estoy interviniendo en el campo de la cultura. ¿Qué consecuencias tiene lo que yo estoy haciendo? ¿O qué consecuencias preveo que va a tener lo que estoy haciendo? ¿Y qué narrativas estoy legitimando con mi acción? Esto también es importante porque en el campo de la formación universitaria, entender las narrativas que legitimo de algún modo también me ayuda a entender que estoy formando una forma de pensar, una forma de hacer y un universo cultural al cual yo estoy, no solamente, en el cual yo no solamente estoy participando, sino que también estoy siendo un actor fundamental. Y que todo eso tiene consecuencias. Es decir, que cada decisión que yo tomo en el campo formativo como docente o desde el lugar del alumno, eso tiene consecuencias. Y no estamos hablando obviamente de moralismo ni cuestión de ética del diseño, que es otro campo de acción. Aparte, no da para hablar de esto en 10 minutos que tenemos. El quinto Marcelo, punto, perdón, sí, sí, Marcelo, sí, sí. te dejo avanzar como para que redondees tu idea y ya tengo a Erika y Fausto que quieren aportar algo que vos acabas de decir, así que No, porque si no se termina. animaron a hablar primero, no pueden. Está No, no, pues, vetada. no, estoy siendo benévolo con tu tiempo, ¿eh? Eh, Te lo ganaste por empezar. No, digamos, entender también que la comunicación es una práctica afectiva y esto también es un campo importante dentro de la educación universitaria. A veces parece que lo olvidamos y así como hablaba antes de las conversaciones, también entendemos que comunicar tiene que ver con establecer vínculos. Y esto está perfecto. ¿Por qué? Porque se establece un vínculo de confianza en la relación docente-alumno y en la relación entre pares. En ese vínculo de confianza, obviamente, nos ayuda a configurar un universo de formación mucho más preciso, mucho más interesante, mucho más, si se quiere, atractivo para todos los que forman parte. Y lo importante es que entender también que comunicar no tiene que ver con quién grita más fuerte, esto lo sabemos todos, sino es saber qué decimos, a quién se lo decimos, desde dónde lo decimos y para qué lo decimos.
Esto es un aspecto que siempre conviene revisar, o por lo menos me parece que es un ejercicio que siempre hacemos, creo todos, es decir, ¿por qué estoy diciendo lo que digo y cómo? El siguiente punto sí me parece un punto clave, y, y tiene que ver con aceptar la incertidumbre. Uno de los problemas que tenemos hoy en las generaciones más jóvenes tienen que ver con el hecho de aceptar la incertidumbre como parte de un proceso, donde no hay respuestas exactas, donde la incertidumbre es algo con lo que hay que enfrentarse todos los días y que tienen que aprender a que esto tiene que ver con transitar un terreno sin mapa. Es decir, no hay un mapa previsto. Obviamente hay direcciones, obviamente se entiende que lo estoy diciendo de manera poética, lógicamente, pero fundamentalmente tiene que ver con aprender a navegar en lo desconocido. ¿Por qué? Porque si queremos gente que tenga un pensamiento crítico, que sea capaz de investigar, sea capaz de transformar la sociedad en la cual está, bueno, tiene que aprender también a navegar en este desconocido. Y me quedan dos pequeños extras. Que esto es raro, como lo voy a decir. Todo diseño es político. Y ustedes dirán, bueno, vamos a hablar de política. No, no, porque no se más le entienda, no estoy hablando de política partidaria. Digo que es político porque toda decisión de diseño tiene un efecto. Es decir, toda decisión que tomemos en el aula tiene un efecto. Y toda decisión que tome el alumno en el marco del aula y fuera de ella tiene un efecto. Y esto implica también una decisión de qué es lo que estamos confirmando o configurando a partir de eso y qué es lo que estamos dejando fuera en esa configuración que estamos haciendo. Por eso decía esta necesidad del pensamiento crítico, porque finalmente el pensamiento crítico es lo que nos permite dilucidar cuáles las decisiones que vamos a tomar y a partir de estas decisiones no solamente entender qué decisiones tomamos y por qué tomamos, sino también qué es lo que estamos dejando afuera. Fundamentalmente formar gente que sea capaz de no aceptar el mundo tal cual es, sino que tenga la capacidad y la voluntad de transformar ese mundo. Por eso digo finalmente que el campo de la formación también es una toma de partido, algo que tan claro en el mundo del diseño, ¿no? Es una toma de partido conceptual, una toma de partido práctica y ejecutiva. Y creo que fundamentalmente tiene que ver con entender que el rol formativo tiene que ver con formar ciudadanos que sean sensibles, que sean éticos y que sean creativos al mismo tiempo. Que sean sensibles para entender el mundo en el que están, y también constructores activos del futuro. Va de suyo, gente joven, el futuro está en sus manos, supuestamente, pero a veces olvidamos eso y a veces creemos que esto se da simplemente casi por añadidura. Así que entendemos que no se trata solo de una disciplina técnica, lo que estamos ejecutando, sino que también es una forma de hacer mundo, salir de la instancia académica, y digo salir en el sentido de las paredes virtuales o físicas del aula, y entender que estamos formando un mundo. Creo que hasta ahí, no sé si no me pasé, estuve muy bien Gracias. de tiempo. No importa. Gracias, Marcelo. Para ordenarnos a esto, porque vi que hay muchos que tienen intenciones de hablar, levanta la mano. Tengo un orden establecido a medida que fueron levantando. Y se los digo. Después de Marcelo, le había levantado la mano Erika y Fausto, que tienen la palabra ahora. Después le toca a Lucas Rodríguez, después a Marina Falasca y después a Larisa Albuquerque. Ese fue más o menos el orden en que hablaron. Así que, por favor. Ya. No, pero nosotros lo que hicimos fue aplaudir. Entonces, Bueno, por eso listo. prefiero que Ya siga está, Lucas. entonces. Sigue Lucas y ya después más adelante lo hacemos nosotros. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, gracias. Voy con Lucas entonces. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí están levantando también con la mano en forma analógica, Ivonne, para seguir. No te preocupes, dale. Vos dale, Creo que en cada aspecto que iba bien marcando Marcelo de esos 8 puntos nos iba despertando unas ganas de aportar algo y creo que no en disidencia sino en complemento. Así que bueno,
más o menos fui tomando nota lo más sintético posible dentro de acuñar, y al final también voy a terminar, que me hizo acordar de otros 7 puntos que por ahí abogan. Primero, lo que nos vincula, que entendemos tiene que ver primero con la formación, sea la formación académica o pues sea la formación continua profesional del pensamiento proyectual. Esa es la constitución que en algún sentido nos vincula. Y dentro de eso, sostenidamente aparecía la palabra formación, formación, ¿no? Formamos en esto, aquello. Y hay un autor, entre varios otros, que dice que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de formar, sino que nosotros simplemente, y no menor, mediamos en la autoformación de cada sujeto. En ese sentido, si bien hay muchísima innovación, hay una visión sostenida de la formación en competencias, de formaciones que están exteriorizadas, que si bien son muy valiosas y en el campo del diseño tienen quizá la doble complejidad, y en el campo de la docencia del diseño la triple complejidad, de que la competencia se trabaja en órdenes que son de contenidos, en órdenes que son procedimentales y en órdenes que son también aptitudinales y de valores. Si uno lo comprende como una mediación de autoformación, en realidad, más que el trabajo sobre las competencias, lo que se hace es favorecer la construcción de capacidades. Y esas capacidades tienen, en ese mismo orden, capacidades cognitivas, capacidades psicomotrices, que tienen una carga implícita de procesos y de símbolos y de sentidos muy fuerte, y también en esa misma dirección capacidades de orden afectiva. Y ahí aparece ese famoso saber hacer, que a mi entender está un poco desmesurado, incluso en el campo de la docencia hay como muchas veces una suerte de escudo. No sabemos bien qué sucede, pero en el saber hacer, todo lo que no sabemos cómo conceptualizar o cómo llevarlo al plano explícito, bueno, lo ponemos ahí. Hace que en el propio hacer va a avanzar. Incluso figuras que todavía se consolidan como figuras, como Donald John, por ejemplo, que ni siquiera estaba en el palo del diseño, hoy se siguen reconociendo como autores de validación. Y eso tiene que superarse. Por eso la investigación y la docencia tienen que ser un par indisoluble. En ese sentido, conceptualizar la práctica hoy es ineludible. Y en ese mismo sentido también, esto que decíamos de un saber, se complementa con ese saber hacer. El saber supera un poco el conocimiento, porque si vale el saber es el conocimiento más la experiencia de ese conocimiento. Y si vale, se le puede acuñar también un saber ser, y en ese orden por ahí barremos el qué y el cómo, sobre lo que le hemos dedicado bastante tiempo, y le podemos agregar algo que para mí tiene que ver con la agenda contemporánea, sin duda, que es el para qué, o si vale el desde dónde. O sea, favorecer en todos los estratos académicos, perdón, desde dónde hago lo que hago, habilitar al otro en lo que está haciendo, porque el contenido cada vez es más amplio, es más fácil el acceso, entonces el valor va a estar en cómo ayudar a hacer basamento y a catapultar cada uno, y sí o sí confiar en el otro. Me vienen a la mente un montón de cosas, Marcelo, que fuiste nombrando como para ir cosiendo. Creo que cada uno lo está haciendo. Esto de confiar en el otro es imposible que pueda operar como docente si yo no confío en el otro, porque si vale por tirar un número, el 80-90% de las interacciones que yo genero, no las voy a ver. Los resultados de mis interacciones yo no las voy a ver. Entonces tengo que confiar, trato de evaluar con observables directos. Es una cosa que excede incluso a lo que significa la docencia per se. Pero bueno, también está la institución, que requiere calificación, no evaluación, necesita calificación. Bueno, está bien, también tengo que cumplir con eso porque yo también elijo estar en ese tipo de formación. Entonces, como decíamos hoy, no vamos a renegar de eso, pero sí entonces, en síntesis de ese aspecto, trasladar un poquito, no solo de la formación en competencias, sino particularmente abonar vamos a decir, al acompañamiento para la gestión de las capacidades de orden cognitiva, psicomotrices y afectivas, el qué, el cómo, sumarle el para qué, sumarle el desde dónde hago, favorecer los posicionamientos. Y ahí sí las disidencias son más ricas que en cualquier momento, porque qué valioso que vos lo hagas desde otro lado, pero principalmente, y necesidad, que lo hagas conscientemente. No importa si vos sos de esta línea política o hasta incluso partidaria y yo de esta otra. Lo que me interesa es que vos estés bien consciente de lo que estás haciendo, del impacto que sea, y una de las
las definiciones de design es proyecto. Y proyecto es proyectar, es arrojar hacia adelante para construir un futuro posible y principalmente deseable. Entonces, ayudar a que sean conscientes, no importa si a vos te gusta el rojo, el blanco o el triangulito. Lo que yo como responsabilidad docente tengo es que vos estés consciente de lo que estás haciendo, desde dónde lo haces y lo que va a generar como proyección. Entonces, para cerrar, en una lista también de 7 aspectos de la formación proyectual, para el pensamiento proyectual, que supe escribir incluso en cuadernos de diseño, en algunos está por ahí. Reflexión y conceptualización en la práctica es algo central a acuñar. El tratamiento de la complejidad y la incertidumbre, también lo dijimos hoy, ¿no? Aprender eso a surfear en esos pequeños archipiélagos en un océano de incertidumbre. Trabajar sobre la heurística, o sea, esa integración de información, descubrimiento e invención. La fantasía es parte de nuestro mundo, pero también lo es el raciocinio y el pensamiento científico, tecnológico, artístico y como campo epistemológico el diseño que se vale como cuarta posición de todo eso. Después la construcción de la creatividad y la poética, ese gran pilar que muchos dicen, bueno, hay 2 pilares, el pilar poético creativo y el pilar analítico, el pilar estructurante. Y yo le voy a agregar, quizá como Richard Fouquet, en esos 3 momentos, la construcción del conocimiento proyectual, lo estructurante, lo creativo, pero también lo comunicativo, o lo expresivo, o lo representativo. Y es un pilar central. Bueno, en esta mesa de diseño y comunicación difícilmente vayan para otro lado. Otro punto, definición por aproximación sucesiva, ya voy cerrando. Entonces, todo proceso de diseño se va valiendo de una aproximación sucesiva y en la representación de lo que me arroja me da algo que ni siquiera lo había anticipado, pero que me da otro tipo de información y yo vuelvo a ser un lector nuevo de eso que yo mismo produje, pero que yo ya soy un ajeno y vuelvo entonces por aproximación sucesiva a co-construir desde el mundo de las ideas, que es totalmente abstracto, al mundo de las representaciones y este proceso de ida y vuelta. También abogar a la migración de esto de las ideas a las expresiones, como manifestaba, no me detengo. Y por último, por lo menos de esta lista, el trabajar sobre los recursos interpersonales y los recursos intrapersonales, la comunicación conmigo mismo. Y ahí aparece, por algo, Morín en su libro de estos planteos para la educación compleja, contemporánea, si bien después se tradujo de otra manera, en el libro estaba la palabra complejidad, lo que empezó a hablar es de la condición humana, empezó a hablar de espiritualidad, entre líneas, o a veces no tanto, de la condición de pertenencia en este mundo, en nuestra condición de pertenencia en el universo, y eso tiene que ver con lo intrapersonal, con nosotros mismos, y tiene que ver con ese saber ser. Por eso hablamos de un saber hacer y un saber ser, conceptualizar ese saber hacer, y tenemos bastante tareita entonces como docentes, porque de vuelta, en la docencia hay muchísimo de implícito, porque hay mucho de saber hacer en la docencia. Hacemos mucho sin saber de dónde sale. Bueno, conceptualizar esa propia práctica desde la autoevaluación o como nos salga, también es una tarea sin duda de la agenda contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Le voy a dar la palabra a Marina, que está agitando su bandera hace tiempo y que quiere hablar. Marina. Gracias. No, la verdad que no estaba agitando la bandera, pero bueno, te agradezco porque tengo varias cosas para Ajá, decir. ¿viste? Tenía mis puntos, y más que agitar la bandera, sentía, porque la verdad es que coincido con un montón de los puntos que han traído a colación hasta ahora. Empiezo por algunas cuestiones que mencionó Marcelo. Marcelo hablaba del diseño y decía que el diseño no es neutral, y me atrevo a decir que la educación no es neutra, ¿no? Em, Creo que en su práctica y contenido la educación no es imparcial ni objetiva, sino que refleja y reproduce valores, ideologías y perspectivas particulares. Y quiero agregar lo intercultural, porque han mencionado lo interpersonal, lo intrapersonal. Marcelo también mencionó lo cultural, ¿no? Y yo vengo a aportar un poco desde lo intercultural, que es lo que me ocupa hace varios años, y voy a hacer algunas menciones con respecto a eso.
quería invitarlos un poco a pensar en la educación como un lugar donde cultivar la colaboración, el pensamiento crítico, como bien decía Marcelo, la sensibilidad intercultural y la acción transformadora, y es aquí donde la internacionalización virtual, particularmente a través de experiencias como COEL, el aprendizaje colaborativo internacional en línea, cobra un protagonismo central. Durante mucho tiempo la internacionalización en educación superior fue sinónimo de movilidad física, becas, intercambios, estancias. Sin embargo, sabemos que estas oportunidades no son accesibles para todas las personas, especialmente en Iberoamérica. Entonces, ¿qué pasa con quienes no pueden viajar por razones económicas, geográficas eh, y demás? Yo tuve la suerte de ser becaria Fulbright y eso fue un antes y un después en mi formación. Desde entonces intento aportar desde mi lugar y creo que después de la pandemia, sobre todo, la internalización virtual ha cobrado más relevancia y me atrevo también a mencionar algunas de las ventajas. Tengo acá algunas notas, como ser la visión global para los estudiantes. Marcelo hablaba también de la importancia de formar ciudadanos del presente. Me atrevo a decir que también tenemos que formar ciudadanos del mundo, ¿no? Y la internacionalización también nos permite ofrecerles una visión global, mayor intercambio de conocimientos y tecnologías, fomento de la movilidad académica, desarrollo de habilidades interculturales, como decía, adaptabilidad, flexibilidad. Y retomando también algo que decía Marcelo, ¿no? La docencia como un acto compartido, esto de proponer soluciones conjuntas. Creo que este tipo de experiencias también son importantes para enriquecernos a partir de lo que propone el otro. Entonces, para cerrar un poquito, los aliento a involucrarse en este tipo de experiencias si es que no lo han hecho y a promover este tipo de experiencias también entre sus estudiantes. Creo que la tecnología por sí sola no garantiza una educación de calidad, y lo que hace la diferencia es el uso pedagógico que le damos. Entonces, creo que es momento también de usar un poco la tecnología para eso, ¿no? Para abrir un poco las puertas al mundo y para que nuestros alumnos puedan también aprender en comunidad y en sintonía con otros y adquirir un poco todos estos valores que mencionaba anteriormente. Gracias. Gracias, Marina. En el orden que tenía, le toca a Larissa. Olá, estão me ouvindo? Sí. Então, eu estava mais de acordo também com o discurso do Marcelo, só que já passou um tempo, então não sei se vai ficar tão, como é que eu posso dizer, se vai conectar tão bem, né, com o que eu tinha pensado aqui, mas também pegando um ponto do que a Marina falou, né, de citar também o aspecto cultural do design, né, eu pensei aqui também comigo que recentemente eu tinha feito algumas leituras, né, principalmente do Gustavo Amarante Bonfim, onde ele destaca que o design, além de todos esses aspectos que nós discutimos aqui, quer dizer, que o Marcelo e a Marina trouxeram, né, para a discussão, o design ele é uma matéria que ele pode ser considerada transdisciplinar, né? Dependendo da área de atuação que você está desenvolvendo um projeto ou que você está atuando, você consegue atravessar várias disciplinas e utilizar conhecimentos de várias áreas para desenvolver e chegar no objetivo da sua solução, né? Mas voltando um pouquinho mais para o que o Marcelo tinha falado que me chamou a atenção, né, eu trago aqui para discussão também uma experiência pessoal que eu tive, né, relacionada à dificuldade que eu percebo em alguns alunos, né, lá na universidade onde eu dou aula, que é na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, na Amazonas Brasil. Eu reparo muito que alguns alunos hoje em dia eles têm tido maior dificuldade de acompanhar aquilo que é passado em sala, né, o conhecimento que a gente compartilha enquanto docente com eles. Eu não saberia dizer se seria falta de leitura ou se agora, com a questão da inteligência artificial, vamos dizer assim, muito acessível para todos, né, eles acabam pesquisando de maneira rasa e acabam não procurando as leituras que contribuiriam para que eles desenvolvessem, como é que eu posso dizer, o pensamento crítico, né, para além daquilo que é apresentado em sala. Além disso, eu gostaria, né, na verdade, eu estou só trazendo ideias aqui, eu não estou exatamente discutindo, né? Eu lembrei que, por exemplo, como que a gente poderia fazer para sanar esses problemas, né, apontados em relação à falta de crítica ou de capacitação de alunos, e eu trouxe aqui para discussão
dois ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU para 2030, que eu acho importante, que um deles seria o ODS 5, né, que seria a igualdade de gênero, como é que a gente pode reduzir as desigualdades no acesso ao ensino, do design, atualmente, e também o ODS 10, que seria a resolução de desigualdades, né, de que forma que a gente consegue utilizar o design e suas ferramentas projetuais e todo o seu contexto transdisciplinar para resolver problemas que nós temos na sociedade atualmente. Né? Então, é mais uma reflexão do que uma continuação de pensamento que eu trouxe aqui. Gracias, Larisa. Seguía Ivonne. Bueno, pues escucharlos me entusiasma mucho. Y Marcelo, tuviste una excelente introducción, igual que lo que fue aportando Lucas, Marina y ahora, ay, se me fue, Larisa, porque justo estamos en una mesa en la que mi entusiasmo parte justo del papel o el rol que tenemos los diseñadores, ya sea desde que somos alumnos y tenemos esa intención de transformar nuestro entorno, hasta ahora que ejercemos desde distintos puntos el diseño. Entonces me entusiasma muchísimo por eso, porque no caduca. Estamos justo en el ajo y les quiero compartir, hace un tiempo, en diciembre de 2023, el laboratorio de innovación de de la Secretaría General de la ONU publicó un documento muy pequeño que se los puedo compartir, se los puedo pasar, que me llamó mucho la atención, porque las Naciones Unidas está preocupada porque no se ve que se puedan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda para el 2030. Entonces, este estudio que realiza la Secretaría General de la ONU habla justo de la importancia del diseño y de esta necesidad que tienen las sociedades actuales de innovar en los distintos grupos sociales y transformar el mundo. Algo que me parece que estamos en un momento idóneo para transformarlo, justo, es que estamos ahorita llenos de retos, pero muchas oportunidades también. Y el diseño tiene un papel fundamental para hacer aportaciones a la transformación social y en la construcción de un mundo mejor. Entonces, este, esto me llama la atención porque justo lo que se llama aquí, se hace un llamado justo a la sociedad y a todos los profesionales del diseño y a quienes se están formando, justo en provocar aún más la imaginación, desarrollar más la práctica creativa, todas las cuestiones también artísticas, y que la innovación necesita justo de distintos saberes y de la interdisciplina, este diálogo. Entonces, los jóvenes quienes se están formando ahora necesitamos también de esos puntos de vista, y eso es algo que a quienes ya llevamos un tiempo ejerciendo el diseño, eso nos nutre y eso nos implica también un reto, justo como entrarle al mundo para transformarlo en lo que está ocurriendo y trazar los nuevos rumbos, las nuevas perspectivas. Entonces, ese entusiasmo con el que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que a veces, Marcelo, decías bien, no se trata de politizar, sino más bien leer los momentos y los contextos, ese sentido de entusiasta con el que incluso se formó las Naciones Unidas, que necesitó varias voces desde distintas partes del mundo y construir, pues, una organización mundial, ¿no? Que derivara en distintas tareas. Bueno, pues justo ahora estamos en un momento en el que se requiere otra vez esa mirada de innovación, esa mirada de transformación. Entonces, de las cosas que aportó mis colegas anteriormente, me gustaría sumar una más, que es también la importancia del medio ambiente. Entonces, el papel que juegan las universidades, nosotros como docentes e investigadores, en la formación de estos jóvenes que están igual de entusiastas que nosotros en el desarrollo del diseño, pues bueno, necesitan también considerar el medio ambiente. Eso es todo. Gracias, Ivonne. En el orden tiene la palabra ahora Daniela Velázquez.
Sí, muchas gracias. Pues en realidad nada más sumando como comentarios particulares, vería la importancia de que justo nuestros profesionales tengan esta conciencia de los actores involucrados, de este conocimiento amplio de toda la dimensión social, la cultural, tecnológica, económica, ambiental, como lo señalaba hace un momento nuestra colega, porque prácticamente de ahí depende que puedan ver todas estas necesidades reales y que se pueda pues tener una incidencia específica en los entornos y con todo lo complejo que se está llevando a cabo. En este sentido también pensaría que pues aperturar, ampliar esta cuestión temática con nuestros estudiantes. Muchas veces, si lo hemos visto, nos vamos como por unas líneas porque así está definido institucionalmente cuáles son las líneas, de dónde habemos tutores, ¿no? De líneas de investigación, y entonces muchas veces se cuarta este sentido e interés investigativo para nuevos planteamientos y soluciones de diseño industrial, gráfico, etcétera. Entonces tendríamos que pensar cómo vamos nosotros a propiciar esta amplitud temática para innovar y lograr pues un impacto social que también sea transdisciplinar. Tenemos que involucrarlos con los actores específicos y saber que pues el diseño no se queda detrás de una computadora en un proceso creativo y técnico, sino que requiere el análisis y el involucramiento con todos los actores, porque justo también de ahí viene esta fuente de creatividad para encontrar y para enlazar con nuevas disciplinas lejos de lo que tenemos de manera inmediata o lo que creemos que son nada más como los puntos en los que podemos actuar. Entonces, me parece que esa sería como mi aportación en este momento para no quedarnos como en una soluciones nada más que queden aparentemente ahí puestas sobre la mesa, sino que consideremos y valoremos y sobre todo potenciar a los diseñadores en esta posibilidad de liderazgo y de campo estratégico que ellos asumen en este rol. Creo que es muy importante que nosotros en todo momento los incentivemos a ello, a creerse líderes de los proyectos, porque son quienes tienen también de manera inherente este pensamiento de diseño para tomar decisiones, para generar rutas de atención. Así que pues creo que por ahí serían como mis aportaciones. Gracias. Gracias, Daniela. Voy ahora con Alejandro. Luego sigue Rebeca. Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, yo comenté un poquito desde dónde vengo yo, así que quizás no voy a poder hacer hincapié tanto en el diseño, pero sí en la comunicación, ¿no? Estamos en una casa de estudios que habla de ambas. Bueno, me parece muy interesante lo que vengo escuchando, la verdad. Primero me quedo pensando un poquito que todo esto está, en mi modo de ver, en un contexto de sociedades, como diría Bauman, de modernidad líquida, ¿no? Es decir, donde todo sucede rápido, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucha individualidad, individualismo, donde se dan placeres efímeros, ¿no? Entonces, como contextualizar un poquito también que estamos en sociedades y por lo tanto nuevas generaciones que están en estos contextos. Por eso me parece muy interesante pensar en que estamos hablándole a seres que desarrollan su existencia, ¿no? Están en plena existencia, por eso me pareció muy interesante. En un momento escuché en Marcelo esto de la sensibilidad, de seres sensibles, ¿no? Y también en Lucas, que hablabas de un poco de lo intrapersonal. Esto me resonó, ¿no? Esto también de la espiritualidad, es decir, poder comprender que estamos frente a nuevas generaciones y comprenderlos como un todo, en donde hay que poder, creo, ver esta mixtura entre lo digital y lo analógico, ¿no? Estamos bombardeados de redes sociales, de inteligencia artificial, de Wikipedia, etcétera, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con nuestra esencia y que la formación de personas, de seres, que este es el lugar donde podemos brindarles un plus que no lo van a encontrar quizás en otros espacios, ¿no? No hay que desatender, digo, no hay que desatender que tenemos que estar actualizados en toda la temática de lo digital, de los mundos, de las pantallas, pero también de prestar atención a no descuidar lo analógico, que no se ha terminado, ¿no? Entonces creo que lo analógico, cuando hablo del analógico, por lo menos desde lo que yo observo, yo estoy hablando del lenguaje oral, de poder escribir bien, ¿no? Que parece una tontería, pero
hoy es complejo y las pantallas apelan a la abreviatura, ¿no? Todo tiene que ser rápido, ágil, pocas palabras, ¿no? Entonces también creo que esta comunicación interpersonal, los relatos, la ortografía, esto va a seguir existiendo y tenemos que prestar mucha atención a que esto no se descuide. Por otro lado, creo que también pensaba por lo pronto de los mundos de donde yo vengo profesionalmente, ¿no? Que también es real que esa formación de las nuevas generaciones está en un contexto en donde los consumos culturales van cambiando. Y en tanto los consumos culturales cambien, también los programas académicos y demás tienen que también ir acorde un poco a esto, ¿no? Entonces, bueno, pienso un poco que por un lado consumos culturales y sin embargo, en esto de lo analógico y lo digital que yo planteo, me toca ver que si bien uno ve la caída de mucho de medio gráfico, por decir medios de comunicación gráfica, sin embargo, el mundo corporativo todavía sigue eligiendo este tipo de medios porque para su posicionamiento de marca les resulta interesante todavía, independientemente de las audiencias, ¿no? Y también bueno, estar atento, por supuesto, a lo que está pasando con los sitios web, con los medios de comunicación en los sitios web, con qué es lo que se está transmitiendo, están cruzados por las métricas, ¿no? Y la pregunta por Instagram, ¿no? Y por todas las redes sociales, nuevamente en esta cuestión de lo analógico y los seres sensibles, esta dicotomía, pero que también es una totalidad, es, bueno, ¿cuánto tiempo puede estar digamos, cuánto puede durar este momento álgido de la interacción de pantallas, ¿no? Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede estar una persona frente a las pantallas, volviendo al ser sensible o a este ser humano que hay que cuidar? Porque estamos en una era también de modernidad líquida y esto implica también de déficit de atención, ¿no? Cada vez se empieza a escuchar más esto, ¿no? Hay dificultad del alumno en el aula y hay dificultad de las relaciones interpersonales porque no se puede escuchar uno al otro. Hay dificultad para esto. Entonces, me parece que también quería mencionarlo porque forma parte del todo. Y bueno, tal vez algo más para agregar esto del mundo también, que estamos inscritos en un mundo de fake news, en un mundo en donde los jóvenes no siempre se construyen sus relatos en fuentes confiables. Y me parece que esto vale también para el diseño, para la comunicación y para construir eh, seres humanos, como digo yo, que estén no solamente profesionalmente válidos e interesantes, sino que piensen en el otro. Y esto de la no información, bueno, reitero, ¿no? El papel importante que todavía siguen teniendo los medios de comunicación como fuente fiable en la cual se pueden nutrir todas estas nuevas generaciones, ¿no? Así que bueno, me quedo para cerrar en esto. Me gustó también lo de aceptar la incertidumbre, creo que lo decía Marcelo. En definitiva, esto, porque en las sociedades, en esta modernidad líquida, y en esto todo ya, es muy difícil, ¿no? Que muchas de estas nuevas generaciones puedan comprender que los tiempos a veces son más lentos y que entonces hay incertidumbre. Así que bueno, aquí cierro en principio. Gracias, Alejandro. Me sumo a esto, digamos, coso los dos que hablaron recién, Marcelo y lo tuyo, Alejandro, es que en nuestro sistema de educación, sobre todo, lo que se enseña es a diseñar y a gestionar sobre la certidumbre, pero nadie enseña la gestión sobre la incertidumbre, que es lo complejo. Le tocaba ahora, perdón, a Rebeca. Sí, gracias. Bueno, en este momento de mi experiencia particular, pues
reflexioné, ¿verdad? Con los núcleos compartidos. Por ahí tenía dudas, no sabía a qué abocarme, pero al final, bueno, pues dije, bueno, es lo que tengo más entramado, que tengo experiencialmente más vivido, ¿no? Más recorrido. Y bueno, concreté ciertas reflexiones de valor transdisciplinar desde y para el diseño. Muy concretamente, para no olvidarme de ninguna, algunas de ellas es pues la revalorización del diseño como objeto patrimonial, ¿no? Con sentido de pertenencia identitario que debe de ser considerado y reconsiderado. Esto particularmente sale de un proyecto de intervención arquigráfica que estamos llevando a cabo dos equipos dos equipos de manera transdisciplinaria de instituciones educativas en México. Y bueno, otro punto también que pienso que es muy importante es el uso de materiales teóricos de otras disciplinas, hablando de la transdisciplinariedad, ¿no? Para el desarrollo de conceptos estéticos, así como para fines críticos, retomando algunos de los puntos que trastocaron nuestros compañeros, ¿no? Para ese aporte crítico, reflexivo, que derive en decisiones, ¿no? Con impacto, sumando a lo que compartió la compañera, sumando con impacto medioambiental, pero también político, económico, de preservación cultural, entre otros aspectos, ¿no? Dentro de muy aterrizado, y hago aquí énfasis de nuestra realidad social, ¿no? Depende el ámbito donde se trastoque o se lea estos proyectos, por así decirlo, ¿no? La visualización del diseño en particular, nosotros la leemos, y creo que eso es muy importante también, hacerlo llegar a los alumnos, ¿no? Esa lectura como testimonio tangible e intangible, ¿no? Y que resulta de aspectos sociales, económicos, políticos, ¿no? Hasta la aplicación reflexiva y crítica en proyectos de diseño gráfico, ¿no? Donde realmente esa aplicación transcurra en una didáctica y una metodología, por medios también de investigación, ¿no? Que acompañen ese pensamiento del profesional del diseño gráfico, ¿no? Con cierta fundamentación teórica y aplicación práctica inclusiva, ¿no? Digámosle así. En aspectos de la visión crítica reflexiva de los objetos de diseño, yo los tomo como objetos culturales, ¿no? Que creo que es muy importante. Sí, he visto y revisado y leído y ese aporte creo que es muy importante, ¿no? Desde algunas instituciones educativas, el tomar esos objetos de diseño como objetos culturales, su supervisión, su revisión metodológica, planteamientos de estándares, ¿no? Que posibilita esa competitividad, ¿no? Eficiente que vemos y observamos en el mercado, ¿no? Pero también consciente y participativa, ¿no? Para la mejor calidad de vida de los sujetos, ¿no? En este caso del sujeto social, ¿no? Y de ahí que transcurra en esa revalorización gráfica, ¿no? Histórica de estos objetos a nivel cultural, ¿no? Como mencionaba anteriormente, con técnicas manuales, simbólicas, de significación e identidad social, ¿no? Otro aspecto que considero también muy importante es la singularidad del sentido en cada estudiante, ¿no? De diseño, para afrontar una situación determinada y plantear y resolver un problema. Acá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se habla mucho del humanismo, ¿no? De cierto humanismo incluyente, ¿no? En el diseño gráfico, es parte del discurso que se maneja con esta nueva administración, ¿no? Y bueno, en ese sentido, promover ese efecto de significación, ¿no? Con cierta temática y los medios en la que se producen, ¿no? Esos objetos de diseño. Yo aquí también reflexiono sobre aspectos que he venido leyendo, todavía no los he abordado directamente, espero hacerlo en este semestre, ¿no? Sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial en la metodología, ¿no? Que forma parte del aprendizaje del diseñador gráfico, ¿no? Y bueno, otro punto, ya para ir cerrando, es la capacidad de abstracción, ¿no? Como condición para intuir o razonar diversos procesos de representaciones subyacentes en esos efectos, ¿no? De significantes y de comprensión de un problema, ¿no? Y
la exploración crítica entre esas disciplinas, ¿no? O sea, entre las disciplinas que fueran o que fuesen, ¿no? Con casos de estudios particulares, ¿no? Y con objetos de análisis leídos de una manera inclusiva integral, ¿no? Aún siendo a veces dimensionalmente poco explorados, ¿no? En el caso de nosotros como diseñadores gráficos, ¿no? El diseño gráfico, como objeto, pues conforma un paradigma netamente, ¿no? Para la explicación general del orden social vigente, ¿no? Y que leído con una mirada crítica posibilita la generación de esos objetos ya desde una visión humanista, como lo había mencionado, ¿no? Y su modo de aplicación, pero también en esa articulación, ¿no? Es un dispositivo orientador, ¿no? Dimensional, desde los aspectos antes mencionados. Entonces, yo creo que esa idea, ¿no? Ese pensamiento debe de abrirse, ¿no? A dejar entrar, a permitir, a ser más incluyente a otros profesionales, ¿no? De otras disciplinas, ¿no? Que nos ayudan a comprender más a los objetos de diseño, más que de una manera formalista, ¿no? Más a profundidad, ¿no? Haciéndolos sensibles, ¿no? Para que una vez comprendiéndolo podamos nosotros aportar algo más articulado o más, digamos, más aterrizado a lo que es esa realidad social que lo demanda, ¿no? Por mi parte sería todo. Gracias, Rebeca. Voy con Diego. Gracias. Bueno, gracias a todo el mundo. En realidad, yo me estoy llevando un montón. Pero sí me quedo un poco con esta por estas primeras cuestiones que trajo Marcelo. Y en ese sentido, esto de la aceptación de la incertidumbre nos lleva, al menos a mí, a pensar cómo tomar decisiones en un mundo que está cambiando, bueno, y que cambia siempre, ¿no? O sea, no es que el cambio caracterice esta época, sino que parte de su dimensión es cambiar. Entonces, digamos, retomando un poco esto de la modernidad líquida, lo líquido no es exclusivo de las personas, ¿no? Es total, o digamos, no es exclusivo de las cosas, sino es total. Las personas, las relaciones, las instituciones. Y podría seguirse en ese sentido de lo permanentemente líquido, ¿no? Y cómo aproximarse a todos estos puntos que Marcelo propone en un mundo que cambia constantemente. Tenemos los nuevos medios que producen fuertemente, o más bien dicho, reproducen más que producen en algunos casos, ¿no? Tienen una suerte de tendencia al formulismo. ¿Y esto qué nos dice de la percepción contemporánea de la creatividad? ¿Qué es lo que se está entendiendo y qué es lo que están entendiendo las personas que producen, digamos, experiencias visuales, objetos, cosas, ¿no? Desde el ámbito del diseño, ¿qué es lo que están entendiendo por creatividad, ¿no? ¿Qué se está favoreciendo? Porque el problema de la reproducción frente a la producción o a la creación de nuevas cosas, desde un punto de vista, creo yo, un poco más personal, puede ser esta relación entre el paliativo y el tratamiento profundo, ¿no? A veces proponemos una solución que puede ser paliativa, pero no está yendo al fondo del problema, ¿no? Y el problema es que creo yo lo proyectual implica transformar, no reproducir, ¿no? Y al margen del precepto ideológico que sustente pues este producto, objeto, pieza de diseño que lo sostenga. Y en ese sentido, en el contexto, digamos, de la investigación en diseño, nos trae algo bien importante, que es la capacidad de poder extraer el objeto de diseño como un ente separado de uno, y no verlo desde el proceso proyectual, sino también entenderlo desde la asimilación, cómo está en el entorno, cómo está en la cultura, cómo está participando de nuestro día a día. O sea, nosotros un día podemos estar combatiendo plenamente el uso de plástico y nos vamos a meter un regaderazo y estamos totalmente rodeados de plástico por todos lados, con todas las cosas que nos rodean para simplemente bañarnos, ¿no? Y yo creo que en este sentido hay que tratar también de, como disciplina, hay que abrazar lo transdisciplinar y lo postdisciplinar, porque la integración de múltiples disciplinas, no solo en el diseño, yo lo digo un poco separado, porque yo no he estudiado diseño como carrera, yo lo estoy estudiando en el doctorado, yo estoy aprendiendo muchísimo recién. He aprendido dictando, pero mi conexión resulta ser un poco en que el cruce de disciplinas nos da cosas importantes. Y desde la perspectiva un poco de la responsabilidad social universitaria,
Y estos temas de las ODS, también se tienen que ver los límites y los horizontes de estas ODS, ¿no? Puesto que no estamos llegando. Pero, digamos, ¿cómo plantear un horizonte realista desde la academia? Y se tiene que alinear a partir de estas cuestiones que son, por ejemplo, las competencias, ¿no? Estamos hablando de aprendizaje por competencias, pero no se va a arreglar añadiendo una nueva competencia, sino más bien probablemente es discutir las competencias que estamos creando o haciendo funcionar dentro de una formación académica para que realmente puedan responder a esto. Porque la respuesta tiene que ser integral, no aislada. No es que una competencia va a resolver un problema, sino que está totalmente imbricada la acción de una con otra. La- Esta idea de la producción de significados está enteramente relacionado con la producción también de un mundo seguro, inclusivo y también un mundo, digamos, de alguna forma en que el medio ambiente pueda ser sostenible para todos, ¿no? Y en ese sentido, esta idea del aspecto crítico que siempre se tiene que promover, ¿no? El pensamiento crítico que deben tener nuestras y nuestros estudiantes, se tiene que dar en todo momento. Pero el problema de tenerlo en todo momento y cómo se hace este cuestionamiento y cómo se hace esta transferencia es que no solo implica sensibilidad y también, digamos, cierta cuota de conocimiento e inteligencia, sino también implica experiencia. Y muchas veces nuestros estudiantes no necesariamente tienen esa experiencia. Integrarla en la educación es una cosa, pero hacerla participar activamente en el momento en que están desarrollándose como profesionales, y es algo que creo que Lucas anticipó porque no lo vamos a poder ver. Yo creo que más bien debería estar midiéndose también o entendiéndose desde la academia. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo a futuro con las y los profesionales que están saliendo al mercado o digamos que están saliendo al mundo, ¿no? Para ver cómo estamos midiendo las cosas o entendiendo la disciplina. Eso por mi parte, gracias. Gracias, Diego. Voy a Daniela Rondinone. Sí, bueno, súper interesantes todas las ideas que estuvieron mencionando todos los autores. Tres puntos que quería reforzar. Uno, ya lo mencionó Larisa y algunas de las otras personas. Me parece fundamental el trabajo interdisciplinario. eh, en todos los proyectos que vemos en la actualidad de materiales innovadores o de el área en el que miremos, siempre se trata de diferentes equipos trabajando en un mismo proyecto, y hablo de trabajo interdisciplinario no solo dentro de disciplinas del diseño y la comunicación, sino con otras disciplinas como la ingeniería, como la ciencia, en lo posible en aquellas instituciones que dispongan de diferentes escuelas en estas áreas. Me parece una herramienta fundamental y una herramienta en la cual a los alumnos en el futuro se van a ver trabajando con estas otras disciplinas, y también me parece una excelente forma de promover la jerarquización del diseño. En muchos casos el diseño y la comunicación son vistas como disciplinas que son menos o que no son tan concretas, que de repente no aportan tanto y aportan lo mismo, incluso más que otras disciplinas. Entonces poder promover desde la academia, esto me parece fundamental. Otra cosa muy importante me parece promover en los alumnos el entendimiento del mercado. Estamos en mercados muy competitivos en los cuales se lanzan nuevos productos, nuevas soluciones todo el tiempo, y poder promover un pensamiento crítico hacia las empresas del sector, qué empresas están funcionando, qué empresas fallaron y por qué fallaron, cómo están compuestos los equipos de estas empresas, entender muy bien qué es lo que está pasando en el mercado, sobre todo porque noto que muchas veces los egresados de las carreras de diseño y creativas optan por crear sus propios emprendimientos. Entonces siento que este aspecto es sumamente relevante para estas disciplinas. Y el último punto que quería mencionar es, me parece muy importante poder estimular vínculos tempranos con la industria y con proyectos reales desde el ámbito educativo. Nuevamente, en lo que son las disciplinas de diseño y creativas y de comunicación, muchas veces es un poco complicada la inserción laboral, muchas veces los alumnos se frustran, en comparación con otras carreras a veces es un poco más complejo y tal vez los caminos no son tan lineales como en otras áreas. Entonces, en la medida que podamos promover estos vínculos,
promover la realización ya sea de prácticas profesionales, pasantías, enseñar a los alumnos cómo poder vincularse con profesionales del sector, cómo participar en proyectos reales. Yo creo que es clave para que los alumnos puedan ver el alcance de sus carreras, que puedan ver las actividades que realmente se encontrarían realizando en el futuro y poder generar este vínculo con lo que se necesita en el mercado real. Gracias, Daniela. Les digo cómo sigo. Voy a Daniel, digo para que no piense que no lo estoy viendo, que está levantando la mano. Terminó Daniela. Después de Daniela voy a María Herrera, que además le voy a pedir que se presente un segundito. María. Después voy a ir a Fausto y después voy a Ruth. Por lo menos es lo que tengo hasta ahora. Así que, María, como no tuviste la posibilidad de presentarte hoy, brevemente te presentás y tu intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Qué pena la tardanza de haber llegado un poco tarde, pero es que tuve un problema técnico. Afortunadamente lo pude solucionar a tiempo. Mi nombre es María Alejandra Herrera. Yo soy diseñadora industrial. En estos momentos estoy viviendo en Colombia. Fui profesora de gestión y emprendimiento de cátedra, pues ya no me dedico a la docencia, pero he estado vinculada pues a actividades en el sector. Bueno, respecto pues a lo que han hablado, primero quiero agradecer por los comentarios de todos, me han parecido muy interesantes y sobre todo pues me han hecho ver otras cosas. Yo quisiera pues hablar de tres aspectos. Primero, el de la formación de los estudiantes. Creo que es muy importante, además del aspecto técnico, enfatizar en la formación integral de ellos. Con esto quiero retomar los comentarios que ya han hecho sobre la importancia de generar un pensamiento crítico en ellos, de fomentar la cooperación, de fomentar la confianza. em, También de enseñarles habilidades blandas para su desenvolvimiento pues en el trabajo, pero también en su vida personal. Quisiera también retomar un comentario que hizo Alejandro sobre la importancia de que ellos estén también en el mundo real. O sea, ya creo que toda esta hiperconectividad pues no está siendo buena para ellos ni para nosotros. Entonces creo que es importante retomar em, las relaciones fuera del ámbito tecnológico, de fomentar otro tipo de actividades, ya sea culturales o de otra índole que nos permita como fortalecer el tejido social, que creo que es fundamental para ellos, ya que estas nuevas tecnologías están generando mucha soledad en las personas y sobre todo mucho estrés. También otro punto que me gustaría retomar del que ya habían hablado es cómo abordar con ellos la desinformación que hay en Internet y en las redes sociales, cómo abordar todo este tema de las fake news. Y eso es muy importante porque de esto depende cómo ellos se formen ya en otros temas, cómo formen su pensamiento crítico y creo que las redes sociales pues no les están ayudando a entender el mundo en el que están, ni tampoco el hecho de estar todo el tiempo en un computador o en una red social tampoco les está ayudando como a comprender la complejidad de la realidad en la que vivimos ahora. Em, También otro aspecto importante yo creo que es el de la cooperación. Creo que el sistema en el que vivimos fomenta que ellos estén todo el tiempo compitiendo entre ellos o que nosotros estemos compitiendo entre nosotros, pero es algo del sistema en el que nosotros vivimos. Y creo que dejar eso atrás y empezar a tener una formación diferente donde predomine pues esa cooperación entre nosotros va a ser muy importante para el futuro de ellos y para nosotros. Por otro lado, quisiera hablar del tema de la visión. Em, Esta educación que nosotros proporcionamos en diseño o en emprendimiento o en otros temas relacionados a diseño es importante que aborde pues, las múltiples crisis que hay actualmente. Y con eso me refiero a la crisis del cambio climático, me refiero a la crisis de salud mental,
bueno, a muchas crisis que hay a nivel general, que es importante que también las tratemos con ellos para poder llegar a unas soluciones tanto locales como globales, ¿no? O sea, que todos podamos poner un granito de arena pues para esas soluciones que, que más allá de ser unas soluciones paliativas, como había dicho un expositor ahorita, sean unas soluciones que transformen pues la realidad. Em, también quisiera recalcar en un comentario que hizo, creo que fue, que todavía no me sé los nombres bien, Daniela Rondinón. Ella decía de la importancia de vincularlos a ellos a proyectos de la industria y también a proyectos reales. Creo que esto es fundamental para que ellos se vayan insertando en el mercado laboral, ya que yo veo que hay muchas dificultades para que los diseñadores entren en ese mercado laboral. Yo estuve trabajando hace un tiempo en la Asociación Colombiana de Diseño y nosotros tratábamos de fomentar el perfil del diseñador en las empresas, ya que estos empresarios no entendían lo que nosotros hacíamos ni lo que podíamos aportar. O sea, tenían una visión como muy sesgada de los aportes que nosotros podíamos dar a sus empresas. Entonces creo que esto es una limitante para que ellos realmente se puedan insertar en el mercado laboral. Entonces, entre más podamos vincularlos desde que están estudiando a proyectos con empresas, a trabajos, creo que va a ser muy importante para ellos. Y por último, el tema del mercado laboral creo que es fundamental. Creo que la academia está ofreciendo muchas veces programas que son muy largos y que ya cuando terminan el mercado laboral ya se ha transformado. Entonces, había visto que UNESCO había hecho un documento sobre las microcredenciales de cómo actualizar ciertas habilidades en corto tiempo para que ellos se inserten rápidamente al mercado laboral. Creo que en eso es muy importante tener en cuenta las tendencias que hay en ese mercado laboral. Digamos, ahorita pues hay una tendencia muy creciente en el tema de programación, de marketing digital, de inteligencia artificial y de todo el mundo digital, ¿no? Entonces creo que aprovechar esa tendencia para vincularlos laboralmente es importante, teniendo en cuenta también el contexto económico que nosotros vivimos en Latinoamérica, pues que es bastante complicado. Y también promover el emprendimiento y el acceso a diferentes fuentes de financiación para que ellos puedan desarrollar sus emprendimientos es importante. Eso es como lo que quería decir al respecto. Gracias, María. Fausto. Bueno, ya llegando a lo último, entonces primero les agradezco que nos hayan permitido pues agendarnos aquí en este simposio. Segundo, pues desde lo que nos está sucediendo acá en Medellín, pues tenemos varias consideraciones que nos gustaría como tener presente frente también a lo que se ha dicho desde un comienzo. Primero, frente a lo que es la generación y la formación de nuevas generaciones, pues hay muchos desafíos, ya los han mencionado bastante, por la crisis climática, por las desigualdades sociales, por las necesidades urgentes de construir sociedades como más justas, sostenibles y resilientes, pero también pues estamos buscando desde el ITM pues como transitar hacia unas metodologías activas e híbridas como mucho más permisivas. ¿Y permisivas en cuanto a qué? En cuanto a que puedan llegar a promocionar como el aprendizaje basado pues como desde los proyectos, que eso no es nada nuevo, pero sí avanzar desde esa típica tutoría que se tiene del diseño de hace siglos, que el pupilo lo tenemos y tiene que hacer el proyecto como le gusta al docente, para de pronto utilizar estas nuevas herramientas que no son tan relativamente nuevas, pero pues para lo que ha sido todo el ejercicio de la pedagogía, pues sí lo son, y pensar, por ejemplo, en la gamificación, en los laboratorios de STEAM, por ejemplo, la integración de herramientas virtuales con las experiencias presenciales. También ya han hablado de la inteligencia artificial,
Pero aquí hay algo que quiero como reiterar, y es que cuando se habla también del diseño, siempre se está hablando casi siempre de un diseño elitista. Y cuando hablamos del diseño para lo que puede ser Latinoamérica, ahí es donde hay asuntos en donde no se conjugan realmente. O sea, para hacer proyectos de diseño siempre se está pensando en modelos más anglosajones, europeos, de otros lados, y cuando hablamos de estas partes del diseño del sur, pues muy pocos la saben asentar dentro de lo que son sus currículos. Por eso vemos muchos ejercicios del aprendizaje situado en el territorio, pero se queda allí y casi siempre se denota como si fuese un diseño social, y el diseño siempre ha sido social. Por, por ende, pues no hay de alguna manera como que desligarnos de eso, tal cual. Nosotros necesitamos el diseño por las mismas necesidades que nuestra gente lo percibe, y vincularnos allí pues es bastante importante para no estar pensando en diseñar carros, ¿cierto? Aviones, cuando realmente nuestras industrias no lo ejercen. Y siempre tenemos que pensar que el diseñador tiene que salir, y es para que vaya y trabaje en una empresa en Europa, en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa con lo que es como eso del territorio propio? La flexibilización del curricular también debe ser otra de estas cuestiones que se tiene que tener en cuenta, y algo que se está viendo muy en boca de eso mismo es la formación ética y social. O sea, el diseñador ya debería estar como considerando que hacemos basura, muchas toneladas de basura, tenemos industrias completas, pues altamente contaminantes, y por nuestras necesidades, pues optamos por tipos de trabajo en donde tenemos que hacer una serialización enorme, y esto conlleva una responsabilidad social. Entonces, la formación ética desde el diseño y también lo que habían mencionado de lo político es algo que también debería estar presente, estar como en necesidad de que se pueda llegar a utilizar. En cuanto a lo que pueden ser las instituciones y la jerarquización disciplinar, pues tiene mucho que ver con esas partes de lo de alta calidad. Y cuando hablamos de alta calidad es que no podemos ser universidades de garaje, no podemos ser centros pequeñitos de una casa en una ciudad, sino más bien es pues como un reconocimiento social de una red. O sea, tiene que haber una red, y estas redes académicas para lo que puede llegar a ser la educación es súper necesario. Pero no desde siempre lo que se está planteando, que es nuevamente esa hegemonía colonialista, y en donde nosotros tenemos es como que, bueno, tenemos que hacer un convenio, y el convenio entonces mejor con una universidad de España, de Italia, no porque sea malo, sino que casi siempre las conversaciones no están correctamente dispuestas. Mientras que si hablo yo con compañeros y pares académicos en Argentina, en México, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, y empiezo a enlazar ese tipo de asociaciones, de enlazar ese tipo de trabajos, pues termina siendo mucho más enriquecedor que solamente estar pensando en convenios en donde siempre nosotros ponemos el capital humano, se van los chicos, se van para Europa y después ya no regresan. Entonces, porque pues les pueden ofrecer ese otro tipo de cosas. Hay cuestiones que tienen que ver con el vínculo de organismos profesionales. No escucho mucho que pase. Ahorita soy yo principalmente el comisionado para la Asociación Colombiana Profesional de Diseño Industrial, que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y pues se intentan hacer más estrategias, pero casi las universidades no se
no se juntan. Entonces, en este momento se tiene la percepción de que solamente emite una tarjeta profesional y ya está. Tenemos que ver también el punto de la investigación y una agenda contemporánea. Es importante, nosotros decimos, bueno, estamos haciendo un ejercicio, estamos planteando unos eventos también, así igual que la de Palermo, que siempre le agradezco que siga y mantenga el evento con todos estos seminarios, simposios, encuentros. ¿Por qué? Porque ahí aparece de alguna forma lo que puede llegar a ser la sostenibilidad económica y curricular. Ahí aparece una justicia social e inclusión. Ese tipo cuando se hablan de proyectos de investigación, estamos hablando también de esas innovaciones tecnológicas y aparece también el diseño especulativo, pero desde nuestros sentires, no desde otras imposiciones, sino que ya se ha venido transformando. Entonces, termina apareciendo un diseño para el territorio y la interculturalidad, más allá de algo como desde la ficción, ¿cierto? Desde ese tipo de perspectiva a la que no llegamos porque de pronto no nos interesa, porque ya hay que bajarse un poco del carro del consumismo, ¿cierto? Del capitalismo y pensar más bien en cómo nosotros ejecutamos, realizamos y veníamos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Aquí pues quiero finalizar es indicando que nosotros estamos buscando es que durante esta agenda, por ejemplo, 2026-2030, tengamos una responsabilidad desde un papel formador de diseñadores, pero para ese mundo contemporáneo que es el nuestro, no el que nos venden, ¿cierto? Tenemos que investigar para transformar, no únicamente para producir objetos. Tenemos que crear desde lo colectivo, escuchando y trabajando con comunidades. Eso es muy pertinente y no siempre termina siendo el trabajo social que no es malo, sino que no se entienda desde algo netamente sociocultural, sino que allí hay necesidades funcionales técnico-productivas también. Y ser éticos, sostenibles y situados, siempre como desde un diálogo desde la realidad social. Ese es nuestro compromiso de lo que estamos planteando. Mi jefa no pudo estar conmigo durante como en este punto, por eso me quedé como de último esperando que a ver si se podía anexar, pero bueno, de verdad les agradezco mucho como el espacio y espero que esto que se construye, que se está escribiendo, pues permita sobre todo es mostrar esas otras variables, no quedarnos en que tenemos que ser los hijos y los hijos malos o los hijos bobos de otros países, que la verdad no hay por qué. Tenemos bastante talento, tenemos bastantes cosas positivas y ahí, desde allí se está construyendo. Entonces, eso es todo por nuestro lado. Desde Medellín, un saludo. Gracias, Fausto. Le toca la palabra ahora a Ruth y después voy con Gabriel. Ruth. Sí, bueno, me parece muy rica toda la discusión que se ha generado. Me parece que para crear una agenda del diseño desde esta parte del mundo, hay puntos muy importantes que se pueden ir recuperando, como esta reflexión epistémica de la que se ha estado precisamente hablando, de cómo el diseño genera conocimientos y cómo con esos conocimientos podemos leer lo que pasa en el mundo. Esta realidad que también se puede construir, valorar y revisar, que vuelve a generar otros ejes de interés para poder estar reflexionando, nos abre la posibilidad entonces de pensar en el diseño como un campo de investigación muy, muy profundo, ¿no? En el que no se cerrará, pero que nos da la libertad de ir conociendo un poquito más cuáles son nuestros aportes al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo político y cómo con ello vamos generando también una relectura de las disciplinas que están involucradas y cómo con ello podríamos estar también visualizando la formación
Hay ejercicios bastante interesantes que nos hacen ver que el diseño tiene muchas posibilidades de ir aportando otras disciplinas, como hace un rato lo mencionaban, la ingeniería, la medicina, que parecería que a veces no están tan ligadas, pero donde hay estudios de imagen o estudios de objetos, entonces ahí es donde nosotros podemos estar generando también estas pautas. Me parece muy rico como se ha mencionado que el diseño tiene que estar muy de la mano de la persona, del ser, de que se conozca, de que se valore y por sí misma también vea por qué el entorno en el que se desarrolla un proceso de vida también tiene muchas cosas por las cuales hay que ir generando el interés en documentar, en estudiar y en producir. Me parece también que las reflexiones que se han generado en ver los espacios educativos como una oportunidad de ir buscando también estudios de innovación y creación, pues nos dan esa oportunidad de estar pensando en cómo vamos trabajando nuestras propias propuestas. Entonces, esta pertinencia de estudiar y de vincular el arte al mundo, al cambio, también nos hace la posibilidad de ver cómo nos vamos involucrando en compromisos que nos llevan a tocar lo ético y lo social. Vamos viendo cómo estas instituciones se definen también como espacios de investigación y espacios de creación, y cómo elementos que nos llevan a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la resolución de problemas se vuelven también en herramientas de autoconocimiento y la comprensión de las disciplinas. Eso sería como el aporte que yo podría hasta ahorita. Gracias. Gracias, Ruth. Gabriel. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de somar e aprender com os colegas. Eu tinha tomado nota de algumas questões e eu vou dar uma repassada. A primeira questão sobre a complexidade atual, as novas tecnologias, inteligências, sistemas que aceleram o processo dos estudantes buscarem uma solução, às vezes abreviada, e aí eu somo aqui o Marcelo trouxe no início, né? A necessidade de desenvolver uma visão crítica, analítica, uma formação sólida de base, para depois desenvolver as soluções de design. Aqui eu faço uma provocação, né? Que design não pode ser considerada qualquer coisa entre aspas, que tem que construir um campo de conhecimento específico, uma epistemologia própria, para poder também fazer frente às novas áreas e disciplinas que vão surgindo. Exemplo, design de serviços, design de negócios, né? Então, a gente tem que entender o que nos constitui, nos constrói como design, para que a gente consiga fazer frente às novas áreas que vão aparecendo. E talvez com uma solução que a gente possa pensar, nós como designers e docentes de design, professores, acredito que o próprio processo de design ao nosso serviço nos ajuda a trabalhar com empatia, escuta, análise de contexto, projetar nossa atividade docente em sala de aula, é um ponto que é fundamental. E em termos de perfil profissional, ainda falando sobre a questão da formação de novas gerações, acredito que tenhamos que incentivar a pesquisa na graduação como uma prática contínua, a investigação na graduação, para poder desenvolver esse rigor acadêmico, científico, e desenvolver talvez essa capacidade de ter instrumentos próprios de design para avaliar a qualidade de design. Porque não pode ficar na subjetividade gosto ou não gosto, e essa questão dos critérios de avaliação de projetos de design, acredito que seja um ponto importante. E isso perpassa a ideia de entender de que design estamos falando, né? Design como
resultado, como processo, como representação, design como resolução de problemas, design como disciplina, design como pesquisa, design como ciência. Então, essas diferentes faces do design, eu acho que tem que estar sempre sendo discutidas na graduação com os novos jovens e com a escuta, com o processo de design, entendendo o contexto de instrução de ensino, de mercado, de dinâmicas, poder auxiliar nessa trajetória de aprendizagem. Aí eu falo aprendizagem, design, não ensino, colocando a posição do estudante como protagonista. E basicamente o que eu tinha tomado conta é isso. E sobre pesquisa, para finalizar a minha parte, acredito que a pesquisa deva e possa trabalhar mais com as questões de epistemologia do design e trabalhando com a questão de critérios técnicos funcionais para avaliar o que é que se faz e que se entende de forma coletiva, ou, no nosso contexto latino-americano, de design. Então, são mais reflexões que eu posturei a partir das falas de vocês. Espero que tenham entendido y agradeço. Gracias, Gabriel. Les propongo un desafío al que quiere sumarse. Nos quedan 13 minutos y quedamos 13. Un minuto cada uno si quiere decir algo como cierre. ¿Les parece? El que quiere, si no me dice no y sigue otro. Por lo tanto, vuelvo al principio y le doy la palabra a Marcelo. Minuto en el aire, Marcelo. Bueno, gracias, gracias, gracias. La verdad que ha sido muy enriquecedor en este pequeño lapso de ideas. Solo quería decir una cosita que ahí quedó medio pendiente. Eh, Ojo con esto de creer que hay una imposición y hay una mirada desde el primer mundo hacia Latinoamérica que se lleva a los chicos y ojo que no es tan así. Vivo hace casi 10 años en España. Honestamente, no hay nada que envidiar en Latinoamérica a Europa, y esto lo digo con conocimiento de causa. Así que creo que es más un problema nuestro como latinoamericanos que un problema de los europeos si nos quieren imponer algo, que por otra parte, les voy a decir que la industria europea es una basura. Dicho esto, hay que ponerle más corazón, más ganas y más fuerza a lo que somos en Latinoamérica y no mirar tanto lo que pasa por este lado, que de verdad no pasa nada. Gracias, Marcelo. Marina, estás muteada, Marina. Perdón, perdón. No, no, coincido con lo que dice Marcelo. Yo me formé en Estados Unidos también y no es tan así. De todas formas, sí es una realidad, ¿no? Esto de copiar modelos, está también esta tendencia de copiar modelos o pensar que lo de afuera es mejor o porque se hizo primero en Estados Unidos es mejor. Y como bien dice Marcelo, tenemos un montón que aportar. Eso intento hacer desde mi rol acá en STAR. Y bueno, después voy a compartir un artículo, si me permiten, que está basado en un proyecto COEL que se hizo entre Chile, México y Colombia, donde se integran varias tecnologías y se aborda el diseño desde un enfoque muy interdisciplinario. Prueba de que se pueden hacer un montón de cosas en nuestra región también. Pero bueno, cierro con algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, que era en principio un poco lo que quería abordar en mi discurso inicial. Em, Creo que las nuevas generaciones no solo desean aprender, quieren sentirse también parte de algo más grande, tener voz, participar activamente en la transformación del mundo, pero para que eso sea posible, creo que tenemos que ofrecerles una educación que vaya más allá del aula tradicional, como bien dijeron varios, una educación centrada en la acción, el diálogo y la co-creación. Creo que de eso también depende mucho nuestro futuro. Gracias. Gracias, Marina. Si querés subir el documento, lo subís en el chat, ¿sí? Bárbaro. Para lo subo. compartir. Dale. Bien, Larisa. Oi? Oi? Não entendi.
No, Larisa, si querés decir algunas palabras de cierre, tenés Ah, não, não, un não. minuto. Não, no Bien, momento eu não tenho nada para contribuir, não. Acho que a gracias. discussão apresentada aqui já foi bem rica. Bien, gracias. Daniela Velázquez. Paso con Daniela. Alejandro. Ah, Bueno, Alejandro salió. ¿No? ¿Estaba no, Alejandro o no? acá, Ah, estaba Alejandro, sí, sí. sí, sí. Alejandro, No, minuto. básicamente me gustó mucho todo este encuentro y me sentí resonando con varios de los expositores porque en definitiva esto que yo decía lo escuché de algún modo en distintos relatos en relación a estas nuevas generaciones y prestar atención que cuando estamos en el aula o fuera del aula o de qué manera estamos contribuyendo además de los contenidos en lo que sería, digamos, en todo caso el sujeto, el continente, y poder entender en este ser sensible, en esta modernidad, como dije yo, en donde si no prestamos un poco atención a ese humanismo en el mundo más de la comunicación, incluso del que estamos perdiendo de vista también la formación y de estas nuevas generaciones. Pero básicamente eso. Gracias. Gracias, Alejandro. Le doy la palabra otra vez a Rebeca para un cierre. Sí, hola. A mí se me pasó comentar algo, una experiencia que tuve, le voy a hacer muy breve, que me invitaron, también era sin saber mucho sobre a qué íbamos a tratar, eran realmente sobre las experiencias y que pudiéramos aportar. Y es sobre un modelo que ahora anda por ahí circulando, que es el enfoque educativo STEAM Masache. Realmente lo que concretamos, así muy sencillo, era la implementación integral o inclusiva, ¿no? Sobre el ser humano, la parte sistémica, la de gobernanza y la territorialidad, perdón. Y esto con un entrelace o entrecruce con la innovación educativa. Entonces, esto se ha implementado en Perú, según nos mencionaban, ¿no? Y ahora particularmente se quiere en algunas instituciones incorporar en México. Sí, nada más. Gracias. Gracias, Rebeca. Perdón, ¿cómo se Diego. llama? ¿Lo podrás poner en el chat? Se llama Enfoque Educativo STEAM Masache y lo puedes googlear y te aparece ahí, pero creo que los que llevan más recorrido en este sistema en este modelo, perdón, es en Perú. En Perú ya se está llevando a cabo, sí. Gracias. Bueno, nada, Diego. yo solo quiero agradecer y nada, despedirme. Muchísimas gracias a todas, todos. Bueno, Diego, gracias. Me tocaba ahora. ¿Quién me falta? Sí, Daniela Rondinone. Sí, bueno, muy interesante escuchar todas las perspectivas. Coincido con lo que estaban diciendo recién. Tuve la posibilidad de trabajar en varios países y la verdad que la preparación que tienen los alumnos de Latinoamérica, conozco más de Argentina en particular, es eh, impresionante. Es un alumno que maneja diferentes habilidades, que es muy flexible, así que, bueno, nada, ajustar un poco lo que había mencionado en cuanto a poder facilitar un poco la inserción laboral y promover la interdisciplina. Gracias. Gracias, Daniela. María Herrera. Bueno, yo quiero agradecerles por el espacio, creo que fue muy enriquecedor, me gustó bastante pues el poder compartir con ustedes y creo que también, bueno, concuerdo con lo que han dicho, que es muy importante valorar lo que somos y lo que hacemos como latinoamericanos. Muchas gracias y que estén bien. Gracias, María Alejandra. Ahora le tocaba, pero creo que salieron porque tenían superposición de trabajo, creo, a Fausto y Erika. Pues agradecer también lo que Ahí fue el estaba. espacio, lo que es el espacio y mencionar que justamente que nos apropiemos de lo que estamos construyendo en cada uno de nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras localidades, es mucho más fuerte y de verdad es eso lo que hace que los diseñadores nuestros sean cada vez como más
más importantes, o que se haga mucho más énfasis en lo que es las sociedades nuestras poblaciones y nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra otra vez a Ruth. Pues muchas gracias por el espacio. Creo que ha sido muy rico ver que hay interés por ir afianzando los ejes epistémicos del diseño desde este mundo de Latinoamérica, del cual hemos aportado desde hace mucho tiempo muchas cosas al campo de la ciencia. Gracias. Gracias, Ruth. Bueno, te tocó rápidamente otra vez, Gabriel. Quero Sé que participaste recién. agradecer a oportunidade de somar também e aprender com os colegas. Eu só quero destacar 3 pontos finais. A necessidade de desenvolver também uma habilidade de trabalho remoto e, por outro lado, a socialização presencial, tão importante. Trabalho voltado na graduação para extensão universitária, como um caminho de complementar a formação de estudantes, e o incentivo a participar de entidades de classe e de área, a exemplo de associações, movimentos e projetos desse tipo. Depois eu vou deixar aqui um link da nossa Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul, a P-Design, e é importante também, para finalizar, a gente olhar de dentro para fora, do design para o mercado, mas também ter uma capacidade de escuta do mercado, do entorno, para dentro do design. Então, esses dois lados, acho que são essenciais para a gente poder conversar. Então, o trabalho das entidades de classe acabam somando para o nosso trabalho. E agradecer. Muito obrigado. Gracias, Gabriel. De mi parte quería decirles lo siguiente. Me gustó mucho, digamos, la participación de todos, las ideas que volcaron todos, que me parece que contribuyó a lo que estamos buscando, digamos, que estos encuentros, estos conversatorios, lo digo justamente por lo que se habló sobre el final, nomás, que no sea un lugar de un lamento, digamos, de decir, lamentarnos por todo lo que nos está pasando y del sufrimiento, sino que nos pongamos a trabajar para modificar esto, ¿no? Y que seamos de alguna manera propositivos en ese sentido, y un modo de ser propositivos es el armado de esta agenda, que, insisto, todo lo que se tocó acá no es solo para instituciones educativas, sino que es para instituciones intermedias, gobiernos. De ahí que lleguemos y que lo modifiquen, no lo sabemos. Pero como digo siempre, y de alguna manera para cerrar, yo lo voy a decir en primera persona y por mí, yo soy un convencido de que el diseño por sí solo no va a cambiar el mundo, no lo va a cambiar por sí solo. Pero si no me lo creo, no estoy acá. Si no, estaría hablando de esto acá con ustedes. O sea, me lo tengo que creer. Sí, y me lo quiero creer para ser propositivo con esto. Así que muchas gracias por todos los aportes, por el tiempo. Digamos, aquellos que están conectados desde Estados Unidos, desde México, Marcelo, que debe ser como las 11 de la noche en España. Así que muchas gracias por el tiempo, por la dedicación. Sé que muchos de ustedes prepararon y que tenían un texto por allí. No se lo lleven, déjenlo en el chat y que lo vamos a incorporar a esto, digamos, como parte de lo que se habló en este conversatorio. Así que, insisto, muchísimas gracias a todos, de verdad, por colaborar, por trabajar y por este espacio de conversatorio y de discusión. No me queda más nada y sé que los molesté bastante con el tiempo, pero miren que son las 18 horas argentinas, exactamente 2 horas que comenzamos y eso se lo dije. Así que no somos ingleses, pero somos rigurosos en este tipo de cosas, ¿sí? Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.